Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley de la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, documento que fue aprobado ya por la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles respecto de la elaboración de este documento, hemos invitado al asambleísta Esteban Albornoz. Vamos a revisar su perfil. Esteban Albornoz, ingeniero eléctrico, asambleísta por la provincia de Azuay, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Para complementar este diálogo, también hemos invitado a la asambleísta Gabriela Larreategui. Observemos su perfil. Gabriela Larreategui, abogada, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. El pasado 4 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 129 votos el proyecto de ley orgánica denominado de la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. ¿Qué contiene este documento? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Ha sido aprobado el texto final del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso en el comercio. La votación en el Pleno de la Asamblea Nacional permitió la aprobación del proyecto de ley para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso tras su segundo debate. La discusión fue amplia con aportes que fueron incorporados en la propuesta, así lo destacó el asambleísta Esteban Albornoz. Hemos buscado ese equilibrio. No podemos, vuelvo a repetir, complicar al sector productivo. Si le complicamos al sector productivo con más normativas, con más exigencias, obviamente eso se ve reflejado en el tema de empleos. Como una norma innovadora fue calificada por algunos sectores de la industria del plástico. Jorge Morto, la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, indicó que es la oportunidad para diferenciar los productos que son realmente contaminantes, pues según dijo, el plástico no es el problema, sino los residuos. Cuando recuperamos los residuos, gana el ambiente porque menos residuos van al ambiente. Si hay menos residuos, hay menos contaminación. Gana el ciudadano con mejor ambiente, mejor calidad de vida, pero también con posibilidades de mejor empleo y de mejores ingresos. Un primer paso ya está dado según la directora de la Fundación Círculo Verde, Inés Manzano, quien señaló que ahora los GAT será un eje clave para la conciencia ciudadana. Las ordenanzas en la materia deberán ajustarse a la ley, precisó. Ordenanzas se vayan ajustando a este marco regulatorio y que comiencen todos los plazos a través de la ley. La propuesta de ley plantea reducir progresivamente los plásticos de un solo uso, incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos, promover la disminución de contaminación por residuos, fomentar el reemplazo del uso de plásticos de un solo uso. Ahora el proyecto pasará al Ejecutivo para su sanción favorable o observaciones de ser el caso. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros entrevistados. Empiezo por usted, asambleísta Gabriela Larreategui. Bienvenida a Tercer Debate. Gracias, Ricardo. Buenos días con todos. Buenos días, Esteban. Ricardo, un gusto estar con ustedes. Gracias, legisladora. Ahora vamos a saludar también con nuestro invitado, el legislador Esteban Albornoz, asambleísta. Bienvenido a los medios legislativos. Muchas gracias. Un saludo cordial a Gabriela, asambleísta, colega, y a Ricardo. Gracias por interesarse en un proyecto de ley importante, fundamental para el presente y para el futuro de nuestra casa común, de nuestro planeta.
Claro que sí, legisladores. Les recuerdo también que este programa es retransmitido por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa en todas nuestras señales. Empiezo por usted, asambleísta Esteban Albornoz. Este documento, este proyecto de ley para la reducción de plásticos de un solo uso fue elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Usted es el titular de esa mesa legislativa. Cuéntenos un poco en qué consiste esta iniciativa, la discusión de este documento, cómo se llevó adelante. Gracias nuevamente, Ricardo. Permítame iniciar recordando a los ciudadanos, a las ciudadanas que nos escuchan y nos ven, que el plástico es bueno. Los beneficios del plástico son innegables. El plástico es barato, liviano, duradero y fácil de producir, de construir. Se puede usar de 1000 formas distintas. Nuestra comida se mantiene fresca gracias al plástico y la medicina moderna no existiera si no existe el plástico. El plástico revolucionó el mundo, pero las mismas propiedades que hicieron que el plástico, un producto revolucionario, haya propiciado también que usemos mal, que usemos irresponsablemente y que tengamos desperdicios excesivos con relación a este plástico. Y justamente frente a esta problemática que generan los plásticos, sobre todo los de un solo uso, aquellos envases que usamos una sola vez, usamos a veces segundos, minutos y desechamos. Y claro, desechamos muchas veces a los ríos, a los mares, y eso causa un grave problema a la salud de los animales, de los peces, pero también a la salud del ser humano, al ambiente en general. Y frente a eso, pues, hubo 3 proyectos de ley que se presentaron. Uno de ellos presenté en septiembre del año 2018, también presentó el ex asambleísta Yunda y el asambleísta Juan Pablo Belín. En función de eso, esos proyectos fueron unificados e iniciamos inmediatamente un proceso muy amplio de sociabilización en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Participó la academia, fundamental porque es una ley técnica, estamos hablando de temas muy precisos, técnicos, que deben ser enfrentados con mucha seriedad y con el rigor que da la academia, pero también participaron los ciudadanos, participaron los fabricantes del plástico. Bueno, y el aporte de muchísimos asambleístas hace que podamos, ¿no es cierto?, cumplir con ese proceso legislativo de un primer debate, con aportes muy importantes de los asambleístas, y finalmente el pasado 4 de noviembre se aprobó por unanimidad este proyecto de ley que busca, ¿no es cierto?, de forma gradual, buscando equilibrios, reducir el plástico de un solo uso en el Ecuador. La región ya tiene legislación similar en este tema, y era necesario que Ecuador, revisando la legislación que existe en el mundo, replicando las buenas prácticas, tengamos esta norma, que en pocas semanas, luego del proceso que debe cumplirse en la función ejecutiva, pues pueda ser ley de la República, una ley de mucho equilibrio, buscando reducir esos plásticos de un solo uso, buscando que dejemos de contaminar, pero incluimos un tema conceptual importante, es darle fuerza al tema del reciclaje. Ya vamos a empezar a hablar sobre esos temas. Voy con usted, asambleísta Gabriela Larretegui. ¿Cómo esta iniciativa busca el cuidado ambiental, que ese es el objetivo que se dijo en el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se apunta a aquello a través de esta normativa? Bueno, primero, obviamente, saludar las iniciativas, el proyecto, el tratamiento que ha tenido, un tratamiento muy ágil que ha tenido en la Comisión de Desarrollo, y obviamente felicitarle a Esteban por este manejo que tiene de la comisión, que ha logrado sacar tantos proyectos últimamente. Realmente es algo de saludar. Creo que es la comisión, sin duda, que más proyectos ha logrado entregar al país, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. A mí me habría encantado ser parte realmente de todo este tratamiento. Obviamente no soy parte de la comisión y lamentablemente eso no me ha tenido tan inmiscuida, pero me ha parecido un proyecto, y junto con el de economía circular, que supongo que lo van a desarrollar en estas semanas, está ya listo el primer debate, son proyectos importantes para nuestro país porque se dirigen justamente a cuidar nuestro país y a cuidar el mundo. Lamentablemente la conciencia, yo creo que ya se vienen tratando de generar conciencia sobre el uso del plástico desde hace muchos, muchos años. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, haber estudiado de los plásticos en el fondo del océano, pero lamentablemente en realidad no se ha hecho una reducción. Hablamos de las 3 R's, reducir, reusar, reciclar. Ninguna de estas 3 se ha cumplido. Normalmente
las grandes fabricantes, los grandes comercios incitan al consumidor a comprar más, a comprar cosas que a veces son absolutamente innecesarias, ¿no? A estar al último hit de la moda, y lamentablemente no hacemos conciencia de reducir, tal vez de tener un poco más de esfuerzo, de poner más esfuerzo de nuestra parte. Siempre buscamos lo más fácil, lo más cómodo, ¿no? Entonces justamente en el debate decían, la gente se mata separando en la casa y después dicen, ¿para qué separan si va al mismo tacho? Bueno, tal vez si nos ponemos un poquito más de esfuerzo y somos nosotros mismos los que llevamos al reciclaje, no es tan grave, ¿no? En mi casa yo separo y yo misma me encargo de saber a dónde va ese reciclaje. Y ando cargada de basura a veces en el carro porque esa es mi conciencia. Obviamente también reducir, cambiarte del cepillo de dientes a un cepillo de bambú, es algo que lo he hecho. Los cotonetes, a cotonetes de bambú, me acabo de encontrar una linda marca de cotonetes de bambú y soy muy feliz porque creo que ya no podía vivir con esto de que cada palito de cotonete que has usado en toda tu vida sigue en el mundo, está ahí y se va a quedar. Yo me voy a morir y los palitos de cotonetes que he usado, los palitos de chupetes que yo he usado, siguen ahí, están en alguna parte. No sé si están en el Inga, que está por colapsar, no sé si están en el mar. Y todo este plástico que de algún modo, que es muy probable que termine en el mar, gran parte del plástico termina en el mar, nos lo terminamos comiendo. Cuando se hace microplástico, se tragan los pescados y los pescados que comemos nos terminamos comiendo nosotros y nos estamos envenenando nosotros. Hay islas en el mar que se han formado de plástico y es tan lamentable ver que en nuestras Islas Galápagos nos llegan a través del mar, nos llegan a través de las olas botellas chinas. O asiáticas, no sé si chinas, pero en todo caso asiáticas, porque tienen sus marquitas asiáticas. Entonces, proyectos como este, que lo que hacen es ya de una vez decir, ok, se prohíbe que se importe, se prohíbe que se produzca, se prohíbe que se comercialice, son esenciales, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Si es que no empezamos por reducir, simplemente no hay manera de que podamos realmente evitar este llenado de plástico. Se calcula que en 3 años, en el 2030 me parece, habrá más plástico en el océano que peces. Y sí, es una frase que todo el mundo repite y que se repite y se repite y se repite, pero si es que realmente la escuchas y te pones a pensar en lo que eso significa, es gravísimo lo que estamos viviendo. En Latinoamérica se recicla apenas el 1,5% de la basura que se genera. Entonces vemos que el reciclaje no ha sido la solución, además de que muchas veces cuando se recicla se producen otro tipo de gases tóxicos. Entonces, el reciclaje, si bien es una práctica que tenemos que seguir, que tenemos que fomentar, no es la solución, no es por ahí la solución. Por eso la primera R siempre es reducir. Y esta ley lo que hace justamente ese es su objetivo, ¿no? Que se reduzca definitivamente la producción y el consumo de plástico y que las empresas que han sido parte, como bien lo decía el asambleísta Albornoz, tengan necesariamente que migrar, que dar un viraje a nuevas tecnologías. En nuevas tecnologías, la imaginación es el límite. Tenemos plásticos biocompostables, tenemos bagazo de caña, tenemos del bambú, tenemos del aguacate. Cada vez vemos más opciones y que si es que hay con esta fuerza, con este punto de inflexión que es la prohibición de plástico, tienen que invertirse más en eso y eventualmente tendrán que bajar su precio, porque claro, lo que vemos en este momento es que los productos de bambú pueden resultar más caros que los de plástico, porque el plástico es más barato de consumir. Pero justamente estas leyes apuntan a eso, apuntan a que prohibido el plástico, se pueda hacer una mayor producción de bambú o de otros materiales que permitan bajar su costo. Asambleísta, claro, a ver, la asambleísta Gabriela Larreategui puso ya todo un abanico de temas, si se quiere, en la mesa de discusión. Y claro, hablamos primero sobre esta posibilidad de que los gobiernos, tanto descentralizados, del gobierno nacional, también fomenten el reciclaje, un aspecto. El otro también, la regulación, y aquí vamos centrándonos, asambleísta Esteban Albornoz, en uno de los conceptos que propone esta iniciativa, y es regular la generación de plásticos de un solo uso. Cuando hablamos de regulación, ¿a qué nos referimos? Tal vez incentivos a las empresas para que dejen de lado los plásticos. ¿Cómo se va a regular?
Primero, agradezco las palabras generosas de Gabriela. Gabriela en muchas leyes ha aportado muchísimo en la comisión. El trabajo profesional, el conocimiento y la experiencia que ha tenido Gabriela y los aportes que ha hecho en leyes económicas, en leyes tributarias, pues ha sido fundamental. Gracias, Gabriela, por esos aportes y gracias por tus palabras. Y ya entrando en el tema, Gabriela tocó dos temas importantísimos entre muchos de los temas que nos comentó. Primero, el tema de la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables frente a este problema y ahí los ciudadanos tenemos que asumir nuestra corresponsabilidad. Tenemos que actuar, tenemos que separar la basura, tenemos que clasificar los plásticos y sobre todo reducir el uso de los plásticos, ¿no? La corresponsabilidad viene del Ejecutivo con políticas adecuadas, de los fabricantes que tienen que innovar, que utilizar la tecnología para buscar nuevos materiales novedosos que no contaminen. Tiene responsabilidad la academia, en fin. La corresponsabilidad es fundamental en este tema. Todos tenemos responsabilidad. La función legislativa tiene la gran responsabilidad de hacer las leyes. Hemos dado un gran paso. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad como función legislativa. Y luego, el tema importante de hablar de esas tres R's. El concepto de la ley justamente está enfocado y en ese orden. Eso es importante. Primero, reducir los plásticos. Ese es el primer gran concepto. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Luego, el concepto de reutilizar lo que tenemos. Y finalmente el tema del reciclaje. En ese orden deberían estar las prioridades con relación al tema de los plásticos. Y ahí el tema de la regulación es importante. Y por eso es que nos enfocamos no solo en el lado de la demanda, decir, bueno, los consumidores tenemos que reducir el uso de los plásticos, tenemos que clasificar la basura, en fin. Pero nos vamos al otro lado, desde el punto de vista de la regulación, y vamos al tema de la producción. Tenemos que tocar el tema de la producción. Tiene que dejarse de producir material innecesario. Y es por eso, pues, ¿no es cierto?, que hablamos sobre la responsabilidad del productor, que tiene su responsabilidad y que tiene que subsanar cuando generan residuos que al final complican el medio ambiente. Ese es el gran entorno y cómo hemos logrado estructurar. La ley tiene seis secciones, ¿no? Obviamente la primera de objetivos, principios, generalidades. Dos, el tema que es fundamental de la sensibilización, de la educación, de buscar, ¿no es cierto?, que con conciencia, con educación podamos lograr reducir el uso de los plásticos, usemos bien ese material que como dije, había revolucionado el mundo, pero hemos usado mal. Y claro, el capítulo fuerte es el tema de la reducción de los plásticos de un solo uso, tocando desde la producción hasta el consumo. ¿Y eso cómo se hace, asambleísta? Dos cosas interesantes, ¿no? Primero, hay un tema progresivo, ¿no? De ir eliminando los plásticos de un solo uso. Hay primero un plazo de 12 meses en la que ya se prohíbe los plásticos, sobre todo en áreas protegidas, en playas, en áreas protegidas, áreas sensibles, ¿no? Riberas de ríos, en fin. Y ahí es el tema importante. Luego tenemos un plazo de 24 meses donde las bolsas de acarreo que no contengan un cierto porcentaje de material reciclado post-consumo, bolsas de artículos que usen aditivos para la fragmentación de microplásticos, y hay un plazo de 36 meses donde se elimina ya prácticamente todos los plásticos de un solo uso que no tengan material reciclado, incluido, ¿no es cierto?, los envoltorios, los platos, los vasos, los utensilios. Pero hay dos temas que entran inmediatamente en vigencia. Primero, un tema de educación. Ahora, todo este establecimiento, ¿no es cierto?, que utilice estos envoltorios, estas bolsas de acarreo, estos empaques, tiene que preguntarle al cliente si va a necesitar la bolsa o no. Es en forma de tema obligatorio. Eso se hace en Europa hace mucho tiempo y ha dado muchos resultados. Es una medida sencilla, pero que tiene mucho impacto. Y eso dicen los estudios que han realizado. Y otro tema, para concluir, además, ahora ya no se puede entregar de forma gratuita ni cubiertos, ni plásticos, ni fundas de acarreo. Tiene su costo. O sea, hay una señal económica. No queremos que se encarezcan los productos, pero sí tiene que haber una señal económica para que, en función de eso, pues el ciudadano tome conciencia. Es decir, no, si yo no necesito, puedo llevar mi bolso que puedo usar 100 veces y no tengo que pagar por una funda de plástico que usaré segundos. Ahora bien, sobre el primer punto, asambleísta Gabriela Larretegui, quisiera hacer una pequeña digresión. Días atrás la Asamblea Nacional aprobó una normativa en donde se colocó un tributo a las fundas plásticas. ¿Qué pasó con aquello? Entiendo que también la iniciativa era para
disminuir el consumo de las fundas plásticas. ¿Qué información posee usted al respecto? Exactamente, Ricardo. Yo también quería, gracias por preguntarme, porque yo también quería referirme a ese tema. Bueno, va a ser casi un año, porque este impuesto se lo creó en diciembre del año pasado en la Ley de Progresividad. Cuando mandó de Ejecutivo, recordemos que solamente el Ejecutivo tiene iniciativas para crear, modificar o derogar impuestos. La idea era que cada funda de plástico que se entregue tenga un impuesto de 10 centavos por funda. Y ahí vino, para mí la iniciativa era correcta, porque la idea justamente era que sea un punto de inflexión, que la gente diga, wow, me van a cobrar desde mañana, me empiezan a cobrar 10 centavos por funda. No quiero fundas. No quiero fundas. Desincentivar el uso de las fundas plásticas, claro. Los impuestos, recordemos que tienen funciones recaudatorias. Eso para mí es la primera característica de un impuesto, que tenga funciones recaudatorias, pero también pueden cumplir con otros fines parafiscales. Y en este caso, ese impuesto se supone que su fin parafiscal, más que recaudatorio, tenía que ser evitar el uso de fundas plásticas. Pero en la Asamblea lo fregaron. Sinceramente, en la Asamblea lo fregamos porque comenzaron, no, es que no es lo mismo una funda grande que una funda chiquitita. Entonces no puede ser el impuesto igual. Y no es lo mismo una funda de acarreo que una funda que no tiene orejas. Y no es lo mismo una funda que tiene un poquito de porcentaje de biodegradable y una funda que no tiene nada. A la final terminamos grabando solo las fundas tipo camiseta de acarreo y con un impuesto que empezó en el 2% y después del siguiente año va a ser el 4% y después del siguiente año. ¿Y dónde quedó el fin parafiscal del impuesto? ¿Dónde quedó el susto al consumidor para que no consuma las fundas? Lo que está pasando es que los consumidores se están acostumbrando a pagar el impuesto. ¿Qué es lo que no queríamos? ¿Qué es lo que se supone que no se podía lograr? Y fue una cosa que yo durante todo el debate lo dije. La idea es que la gente no pague el impuesto, la idea es que la gente no consume. Entonces dicen, no, pero es que ¿cómo vas a pagar 10 centavos por una funda de este tamaño? Perdóname, si el producto que estás comprando tiene una funda de este tamaño, te lo puedes meter en el bolsillo, te lo puedes meter en la cartera, no necesitas la funda. Y ese era el punto, pero realmente ganó más, no sé qué ganó más en la Asamblea, pero para mí el impuesto no sirvió para nada, para absolutamente nada. Entonces, ahora bien, esto me parece mejor. Y recordemos también, perdóname, Ricardo, que tenemos un impuesto redimible a las botellas plásticas. ¿Qué ha pasado con el impuesto famoso redimible? Para empezar, para mi gusto no es un impuesto, pero le bautizaron así en el 2011, este impuesto comenzó a regir en el 2012. No es un impuesto porque no va a las arcas fiscales, es un impuesto redimible que, no sé, pudieron haberle llamado cualquier otra cosa, no sé por qué le llamaron impuesto. ¿Y qué pasó? Toda esta historia del impuesto redimible, primero, cada 60 botellas eran 1 kilo de botellas y bueno, resultó el boom, se comenzó a recoger muchas botellas y se comenzó a importar ilegalmente, obviamente, o sea, a contrabandear plástico usado, botellas usadas. El SRI se calcula que en el 2015 pagó 20 millones en exceso de lo que había recaudado por el impuesto. Es decir, si recaudó 100 millones por el impuesto, en devolución, en esa remisión que se hace, fueron 20 millones extra. ¿De dónde salieron 20 millones en botellas extra? De contrabando. Se comenzó a contrabandear. Entonces, no, hay que corregir este problema. Bajemos el peso de las botellas a 30. Ya estábamos bien. De repente tenemos crisis económica, dicen, no, pues ¿de dónde podemos sacar más plata? Bajemos el peso de las botellas. Y ahora 15 botellas hacen 1 kilo de plástico. Ni cenas hacen 15 botellas 1 kilo de plástico, perjudicando a los recicladores de base, que son los que se ganaban esto, para evitar estas malas prácticas tipo carrusel, etcétera, etcétera. Pero para mi gusto, bajar el peso de las botellas no era la solución. Estamos esperando que el ministerio saque un nuevo reglamento, pero el SRI no tenía por qué estar metido en un tema de reciclaje. O sea, creo que
se hizo todo mal. Y son medidas que no han funcionado en nuestro país. Ahora bien, asambleístas, nos quedan 2 minutos antes de irnos a una pausa. El tiempo nos ha quedado extremadamente corto para cerrar este primer bloque. Con esto entonces, asambleísta Gabriela Larrategui, muy brevemente, lo que se busca es ya empezar a darle un cambio cultural al ciudadano que empiece a tomar conciencia de no usar los plásticos, de darse cuenta que si finalmente le afectan a su bolsillo, bueno, la decisión será ya no usar los plásticos. Muy brevemente, una conclusión para ir cerrando este espacio y lo mismo asambleísta Esteban Albornoz. Definitivamente ha tocado irse por la fuerza. Yo creo que lamentablemente a nivel cultural ha costado mucho generar este cambio. Obviamente un cambio ya a todo nivel cultural necesita de políticas públicas y necesita de mayor información que realmente no ha habido en nuestro país. Las políticas públicas, como decía yo antes, hay un impuesto redimible a las botellas plásticas que al final no sirvió para educar. La idea era que con eso podamos primero empezar por educar, que la gente evite comprar las botellas plásticas. Nuevamente, la gente se acostumbró a pagar los 2 centavos y dijo, bueno, al menos le ayudo a alguien de afuera, pero no era la idea, no era... El impuesto redimible lo que ha servido más que nada es para dar ingresos a los recicladores de base, que es bueno, pero que no cumple el objetivo. Entonces ahora lo que vemos es que necesitamos vamos a continuar más fuerte. Claro que sí, vamos a continuar dialogando. Asambleísta Esteban Albornoz, brevemente para ir cerrando este espacio. Yo, con el concepto de que hemos buscado siempre educar, yo ahí coincido completamente con Gabriela. Tiene que haber señales para que los usuarios no se acostumbren, sino más bien suspendan el uso de cosas que no son necesarias, en este caso los plásticos de un solo uso. Y en la ley estamos corrigiendo algunos problemas. Al exigir, ¿no es cierto?, que se cobre por las fundas, por los cubiertos, ya es una señal clarísima. Corregimos en algo lo que pasó con la ley de simplificación y progresividad tributaria. Y es más, en la ley también estamos corrigiendo porque ya prohibimos la importación de plásticos usados. Es con claridad lo que se plantea para buscar alguna solución con el problema de las botellas. Creo que el arte de gobernar es dar señales de incentivos y eso hemos estado buscando, ¿no es cierto?, en esta ley. Muy bien, asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a ir hablando también sobre los otros objetivos, propuestas que plantea esta iniciativa que entendemos ya está en manos del Ejecutivo. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Gabriela Larrategui y Esteban Albornoz. Asambleísta Larrategui, voy a empezar por usted. En el bloque anterior mencionó sobre las competencias que debían o que deberán asumir ahora los gobiernos autónomos descentralizados en el aspecto del reciclaje. Mencionaba usted que de nada sirve si el ciudadano en su hogar separa los desechos y finalmente estos van a parar a un solo lugar. ¿Cuáles son estas competencias entonces que deberán usar ahora o que deberán asumir más bien los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, los gobiernos autónomos descentralizados toda la vida han tienen a su cargo ya competencias que están establecidas en las leyes y una de las principales es justamente la recolección de residuos, ¿verdad? En ese sentido, la ley obviamente les da estas obligaciones de ser parte de la cadena de recolección, de ser parte del control también de las prohibiciones, sobre todo en espacios públicos, en las zonas protegidas. Y a mí esto me parece que es esencial que los gobiernos autónomos tengan estas competencias. Me preocupa un poco
siempre que les seguimos llenando de competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, pero bueno, también asimismo ellos son autónomos y son parte, son los que están en territorio, son los que están con la ciudadanía todo el tiempo en contacto directo, entonces obviamente tienen que asumir estas responsabilidades, sobre todo el tema de separación de desechos, de control del consumo, del uso, del no uso de plásticos en sus espacios. Asambleísta Esteban Albornoz, voy con usted. Bien, como decía Gabriela, volvemos al tema de la corresponsabilidad. Los GATS tienen responsabilidad hasta constitucional con relación a los desechos sólidos y obviamente los plásticos de un solo uso están dentro de esa clasificación y es por eso que en la sección número 4 se habla sobre las obligaciones de los gobiernos autónomos centralizados municipales y ahí se establece, digamos, aclaramos o precisamos las responsabilidades con relación a los plásticos de un solo uso. Primero, con un plan de reducción de residuos plásticos correspondientes a su jurisdicción, implementar mecanismos que mejoran la disposición final de los plásticos, realizar y promover campañas informativas permanentes por parte de los municipios, porque como decía Gabriela, son el gobierno más cercano a la gente. También consta en la ley que se debe incentivar la producción local de fundas y otros utensilios reutilizables a partir de materias sustentables o recicladas. La instalación y operación de centros de recuperación de residuos sólidos y finalmente realizar la caracterización de residuos sólidos, inclusive se ha puesto plazos para que de forma permanente, de forma anual, en función de líneas base, pues se puede establecer este plan de reducción de residuos plásticos de cada municipio. Uno de los postulados, de las propuestas que se establecen en esta iniciativa es que, dice, se proponen incentivos por parte del Estado para aquellos niveles de gobierno que adopten políticas relacionadas a la gestión y reutilización de plásticos de un solo uso. Cuando se habla de incentivos, ¿en qué sentido, asambleísta Albornoz? En general, y qué bueno que sean incentivos económicos. Miren, los gobiernos autónomos descentralizados tienen grandes dificultades para cumplir con sus funciones, con sus competencias. Solo hablemos del tema sanitario, el tema de agua potable. Hay municipios que lo hacen muy bien porque además tienen ingresos, pero otros municipios pequeños que no tienen ninguna capacidad de hacerlo. Y es por eso que el Ejecutivo tiene que entender la problemática y buscar incentivos de todo tipo. Desde económicos hasta otro tipo de incentivos, no sé, direccionar obras en esos sectores, en fin, la idea es de que con un plan bien estructurado, en función de los planes de cada municipio se pueden establecer los incentivos que necesitan y se tiene que asignar recursos. Por eso es que si bien hemos puesto más o hemos puntualizado bien las competencias de los municipios, estamos buscando por otro lado pues que sea el Estado general, digamos. Yo sé que no hay recursos en el momento, pero esperemos pasar por este mal momento económico y el Estado sea el que promueva a través de diversas políticas públicas créditos puede ser, ¿no es cierto? En fin, buscar cooperación internacional, una cantidad de cosas que se puede hacer, pero dar los incentivos para que se cumpla adecuadamente con este fin de reducir, reutilizar los plásticos de un solo uso y en general los residuos sólidos, que es un problema a nivel del país, es un gran problema el tema del tratamiento de los residuos sólidos en territorio. Asambleísta Gabriela Larreategui, ¿se establecen o se buscan también recaudaciones tributarias por los temas de incentivos por parte del Servicio de Rentas Internas con el tema del plástico? No en esta ley, porque recordemos que solamente el Ejecutivo puede crear, modificar y exonerar de impuestos y los incentivos son una exoneración, son deducciones, son extensiones, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ley no se lo podía hacer. Hay una disposición para que se haga un proyecto. Creo que no, en ese sentido yo no creo que una ley le pueda obligar, por último, al Ejecutivo a mandar un proyecto de ley con incentivos tributarios. En este momento, en el tema tributario, yo creo que es un tema muy delicado. Yo creo que necesita el país pero bueno, de gana me voy a meter en eso, pero yo creo que el país necesita... No importa, métase, no hay problema, dígalo. Una reforma tributaria que revise justamente estos beneficios, las exenciones que tenemos, lo que yo llamo siempre, me habrán oído varias veces, los gastos tributarios, que es la suma de estas exenciones, de estos incentivos, de estas deducciones, que terminan formando un gasto que es paralelo al gasto público. Es casi como un subsidio, ¿no? Porque es
disminución en los ingresos que el Estado tiene derecho, digamos, por los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos. Entonces, no ha habido en nuestro país un verdadero análisis, se cuantifica una parte de este gasto tributario, pero no hay un análisis de la calidad del gasto y de a quién está beneficiando este gasto. Entonces, seguirle metiendo gastos tributarios a nuestro presupuesto, a nuestro sistema jurídico, no le ayuda a nuestro sistema tributario, no le ayuda en temas de progresividad. Y al presupuesto obviamente siempre le afecta. Entonces, necesitamos incentivos verdes, necesitamos impuestos verdes, pero tienen que ser bien analizados. A mí me preocupa que siempre se siguen metiendo y deducciones y cualquier cosita. Bueno, entonces hagámosle una deducción, hagámosle una extensión, hagámosle una no sé qué. Y no se analiza en conjunto y no se hace un verdadero análisis, ¿no? Entonces, creo que es necesario como parte, es decir, todos los sistemas tributarios tienen que ir a sistemas tributarios que permitan una economía más verde, más sostenible, más sustentable, pero no que sean medidas así como unos pequeños tiros así al aire. Medidas parche. Sí, medidas parches o tiros al aire, ¿no? A veces son tiros al aire, es lo que yo he visto en la asamblea, que de repente se les ocurre una gran idea, exoneremos, demos una extensión, un beneficio para las casas que se construyan con bambú, listo, escríbase. Entonces, es realmente complicado que eso después pueda ser medido y que pueda ser analizado y cuantificado debidamente. Pero sí son necesarias, pero como digo, como parte de una reforma más estructurada. A ver, a mí me llama la atención uno de los puntos que usted habló, asambleísta Larrategui, y son los impuestos verdes. Meses atrás la Asamblea Nacional dio marcha atrás o derogó una iniciativa que colocaba un impuesto, el impuesto verde, el impuesto ambiental. Allí hubo una intensa discusión también sobre a qué vehículos se los podía gravar, a quiénes no. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuáles son estos impuestos verdes? ¿Cuáles son estos incentivos, asambleísta Larrategui? Lo que pasa es que el impuesto verde como estaba planteado aquí en el Ecuador, como sabía que se creó en el 2011 en el Ecuador, estaba muy mal hecho porque en realidad era un impuesto a la propiedad del vehículo. Exactamente, así es. Del vehículo. Entonces, eso hace que el impuesto que ya no sea verde. O sea, simplemente no era un impuesto verde, porque no se medía cuánto estaba contaminando un vehículo y cuánto. O sea, si yo le tengo un vehículo viejito, pero le tengo parado o le uso una vez al mes, no estoy pues precisamente contaminando igual que un vehículo que puede ser un poco más nuevo, pero que le uso todos los días. Entonces, ese proyecto de ley, bueno, fue uno de esos, en el régimen pasado, en el periodo pasado, la Comisión Económica Tributaria, el 90% de los proyectos eran mandados por el presidente de la República, así era. Y se puede ver en la página web de la Asamblea que la mayor parte eran del Ejecutivo. ¿Y qué tan mal habrá estado ese proyecto que ni siquiera lo terminaron discutiendo y se aprobó por Ministerio de la Ley? Yo creo, bueno, a la final se terminó derogando ese proyecto por iniciativa del presidente, porque recuerden que el presidente también mandó la iniciativa para que se derogue esa ley. Que se derogue el impuesto, no el presidente. Cabe la precisión. Bueno. Cabe la precisión. Está bien. Sí, el tema es que no era un impuesto verde en sí. Y yo creo que para poner un impuesto verde que realmente mida la contaminación, necesariamente es a la gasolina, necesariamente es al consumo de gasolina. Entonces, el que contamina paga. El que contamina paga. Es así. Tiene que ser el que contamina paga. ¿Y cómo medimos cuánto contaminas? ¿Cuánta gasolina compras? Pero ¿cómo podemos ponerle un impuesto a una gasolina que sigue siendo subsidiada? O sea, en el país, el subsidio a la gasolina es una de las cosas que a mí me parecen más absurdas que podemos tener en el país y que más distorsiona la economía y que le hace daño al medio ambiente. Pero tenemos obviamente que ir paso a paso. La mayor parte de los sistemas tributarios están poniendo impuestos verdes al consumo de gasolina, porque es la única manera de medir cuánto estoy contaminando. A ver, a mí me llama la atención esto de la focalización. Se habla, al menos yo lo entiendo así, la focalización de los subsidios, en este caso de la gasolina,
Y estoy totalmente de acuerdo, porque con ello se va de la mano toda la discusión para ir reduciendo la contaminación ambiental, que ese es el objetivo, me parece el objetivo general. Asambleísta Albornoz, este proyecto de ley para la reducción de los plásticos de un solo uso también viene de la mano con otra iniciativa que la discute la Comisión de Desarrollo Económico. Pasó ya el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y es el de economía circular. Se vienen a circunscribir, se vienen a unificar, porque finalmente lo que se busca es esto, ¿no? El precautelar, el ambiente en el Ecuador. Bien, primero un chico comentario. Bueno, Gabriel es un experto en temas tributarios, en temas impositivos, y yo concuerdo de que buscar, ¿no es cierto?, simplificar el sistema tributario, eliminar una cantidad de excepciones. A veces hay novelerías, se le ocurre a algún legislador de que hay que hacer la excepción para un tema puntual y todos estamos de acuerdo que en teoría parece bien, pero no vemos la implicación completa, lo difícil que es controlar, se abren puertas para la evasión, en fin, es muy complejo. Y en el otro concepto, pues, el que contamina paga. Yo había propuesto un tema en el tema de la gasolina. Es un tema difícil porque es un energético, es parte del sistema productivo, el tema de la gasolina, sobre todo el tema del diésel. Yo había propuesto un tema muy sencillo, de que todo aquel que quiere el subsidio vaya y se registre en el sistema de rentas internas. Yo quiero el subsidio porque yo necesito. Informe inmediata, o sea, sin ningún requisito, el SRI debe darle la posibilidad del subsidio, pero debe ponerse en su carro un sello grande que diga: yo uso gasolina subsidiada, un sello grande. Estoy seguro que haríamos muchísimo con temas tan sencillos como eso, porque yo estoy seguro que un carro que cuesta $200,000 no va con tranquilidad a cargar la gasolina subsidiada. Son temas que se pueden hacer en forma muy sencilla para generar conciencia, ¿no es cierto? Pero voy más allá. Miren, todo le cargan. ¿no es cierto? Yo creo que así a veces la conciencia de la gente hace que hagamos el cambio de actitud, porque hay gente que lo puede pagar la gasolina a precio internacional con un sello grande, a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que ya algún gobierno tiene que tomar la decisión de implementar la tecnología para focalizar los subsidios. Hay tecnología muy fácil de implementar, pero hay que tomar la decisión, porque a veces solo apagan incendios. Con tecnología yo puedo saber cuánto consume cada uno de los vehículos y cada una de las personas. Yo puedo decir, no sé, por decir un número, el 10% o el 100%, bueno, digamos un número, digamos 10 galones, cuidado, tomen en cuenta el valor, pero es solo para decirlo. Entonces, 10 galones son subsidiados, los siguientes galones ya son a precio internacional. Y ahí sí logro focalizar. Hay muchas formas, pero es con tecnología. Es tan sencillo saber cuánto cargo en un vehículo, definitivamente, pero no hay una decisión política porque, claro, a veces hacer las cosas correctas toma un poquito más de tiempo, pero hay que hacerlo. Eso con relación al tema. Ya me perdí un poquito con relación a la pregunta que me hizo, pues ya me entusiasmé en el tema del tema de impositivo. De todo. Ha estado súper variado. Es que además el tema de la reducción de plásticos implica muchos aspectos, no necesariamente solo el dejar de consumir las fundas o tal vez las botellas plásticas, sino también contiene estos aspectos un poco más amplios, ¿no? Usted, asambleísta Albornoz, ya hablaba sobre el tema de los combustibles, asambleísta Larretegui sobre los temas Ya me acordé sí, el tema de economía circular. Exactamente, le consultaba precisamente sobre esta imbricación que corresponde también al proyecto de ley de economía circular, claro, que también lo está desarrollando la Comisión de Desarrollo Económico, ¿no? Sí, ya estamos esperando que se ponga en el pleno para el primer debate. Nosotros presentamos el informe. Mire, la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo ha estado trabajando en dos grandes ejes. Reactivación económica, ahí está la ley de emprendimiento, la modernización de la ley de compañías, pero por otro lado estamos hablando también sobre la sostenibilidad que debe tener cualquier ejercicio productivo que se dé en el planeta, y ahí está economía circular como un gran paraguas. Pero ya aprobamos la ley de eficiencia energética, que es economía circular, responsabilidad en cómo consumir las cosas, pero también debe haber responsabilidad de cómo producir. Ahora estamos en la ley de plásticos, que también es parte de la economía circular. La economía circular es tan sencillo que debemos pasar de una economía lineal. ¿Qué es lo que hacemos? Explotamos, producimos, consumimos y desechamos. Ya no puede ir más de ese sistema. Es imposible que el planeta soporte eso. Cuando tenemos que ir a una economía de las eres, circular, cerrar ese círculo virtuoso que se da, ¿no es cierto? Por eso es reducir, reutilizar
y reciclar. Y claro, ya la economía circular ha inventado más de 10 ERES, o no es que ha inventado, sino ya están presentes. Rechazar cosas que no necesitamos. En fin, bueno, hay 10 ERES que están relacionados con ese tema, pero ese es transitar de una economía lineal a una economía circular. La ley de plásticos es economía circular, ¿no es cierto? De que no regrese el plástico hacia los botaderos, que no vaya el plástico hacia los ríos, que no vaya el plástico hacia los mares, y estamos cerrando ese ciclo. Esperemos, pues, ya como una ley paraguas, este gran concepto de cerrar esos círculos virtuosos en el sector productivo. Hay mucho compromiso de los industriales serios, otros obviamente que miran solo, no vean más allá de sus narices y están preocupados del cortísimo plazo, y eso no está bien. Pero hay muchos empresarios responsables, entre esos los empresarios del plástico, que se dieron cuenta que no podían frenar un tema como la ley de reducción de plásticos, y ellos se metieron en el tema y dijeron, bueno, dennos tiempo para innovar. Eso es todo lo que nos pidieron, y que bueno, pudimos llegar a acuerdos. Nuestro proyecto era más ambicioso, o sea, en 180 días queríamos temas, en fin, pero además la pandemia nos dio señales, nos hizo entender ciertas cosas, y es por eso pues que ampliamos los plazos. El tema de la pandemia, vuelvo a repetir, nos enseñó mucho. No podíamos golpear a un sector importante que mueve el 1.2% del PIB. Eso podía haber generado despidos de gente, disminución de empleo, pero si lo hacemos progresivamente, responsables, con equilibrio, lo hemos logrado, y la ley salió por unanimidad. Yo agradecerles a la comisión y a todos los asambleístas que pusieron su voto pues para hacer esos cambios disruptivos que necesita el país. Claro que sí, asambleístas, nos quedan pocos minutos más. Vamos ahora al tema ciudadano. Asambleísta Gabriela Larretegui, empiezo por usted. ¿Cómo llamamos entonces a la conciencia, a la ciudadanía, para que sean ellos también los que digan, bueno, vamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con el plástico y preocupémonos un poco más del ambiente? Usted nos entregaba algunos ejemplos. Ahora ya hay hisopos que están hechos con base de bambú, por ejemplo. ¿Cómo llamamos a la ciudadanía? Primero, educación. Definitivamente en los currículos escolares, en todas partes, ¿no? En la radio. Yo creo que la radio pública, yo no soy muy amiga de la radio pública, pero de los medios públicos, porque lamentablemente esto es lo que ha faltado. Los medios públicos tienen que estar destinados y tienen que estar dirigidos justamente a esta educación en todos los ámbitos, ¿no? En violencia, en cuidado del medio ambiente. A eso deberían estar dirigidos los medios públicos, y yo creo que ha faltado mucho en ese sentido de los medios públicos, de hacer esta capacitación, esta educación, esta concientización en la ciudadanía. Entonces, primero, obviamente, educación. Segundo, esta ley es importante, y leyes como esto necesitamos, con esto de palo zanahoria, ¿no? Esto de palo zanahoria, doy incentivos, pero también te voy a sancionar. Y la ciudadanía, lamentablemente, vivimos en un país en el que si no hay sanciones, las leyes no se hacen efectivas, pero además las sanciones tienen que ser realizables, porque muchas veces las multas son tan altas. Me pasaba en mi anterior trabajo, que las multas a veces eran tan altas que era imposible que se lleguen a cumplir, que se lleguen a pagar. Entonces, cuando las multas no son realizables, lo que hacen es llegar a la impunidad. Y cuando se llega a la impunidad, realmente ya no sirven de nada y no se hacen realizables. Cuando yo trabajé en el municipio, hicimos demasiado el tour de la basura. Y es una cosa que yo creo que todos los ciudadanos, o sea, es difícil que todos podamos hacer, pero al menos los colegios podrían hacer, por ejemplo, ver todo el ciclo de la basura, ¿no? Ver cómo la gente saca la basura, sacan todo, absolutamente todo lo que tienen, y esto va a las centrales de distribución, y tenemos unos pocos recicladores de base que se matan por coger lo poco que pueden en 2 minutos, y después de esto se pone en un camión gigante, y después de esto se va al Inga. Y en el Inga, bueno, se compacta, en el sur, que hay como compactar, se compacta y se va al Inga. Y uno llega al Inga y hay de todo. Hay muebles, hay llantas, hay de todo, colchones, baterías. Es un olor insoportable. Es una cosa que uno realmente se impacta. O sea, no hay manera de que uno después de eso pueda decir, ya, no, a mí no me importa que se vaya todo al Inga. O sea, no hay cómo. No se puede, porque la conciencia mental de decir, ¿qué les estoy dejando a mis hijos? ¿Qué
¿qué posibilidades voy a tener de que mis nietos puedan vivir en un ambiente limpio? Creo que esa es la conciencia que como ciudadanos necesitamos, ¿no? O sea, de repente no vemos o no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo al país y al mundo. Y la conciencia es justamente eso, ¿no? No nos damos cuenta que cuando consumimos pescado bueno, yo igual no he dejado de consumir pescado porque creo que ni modo, pero cuando consumimos pescado realmente nos estamos comiendo plástico, nos estamos comiendo un montón de microplásticos que a la final nos terminan, por ahí hay un estudio que dice que estos terminan funcionando como hormonas que engañan a nuestro cuerpo y que nos están envenenando, ¿no? Tenemos que crear conciencia también en información de qué está bien consumir, cuándo, qué tipo de plásticos, porque también hay mucha publicidad engañosa, por ejemplo, en estos OXXO biodegradables, que no son precisamente lo mejor que podemos tener, porque son a la final plásticos comunes a los cuales se les agrega aditivos y que a la intemperie se fragmentan. Pero lo que pasa con esto es que se crean nanoplásticos y microplásticos que que igual terminan contaminando, ¿no? Por eso yo había pedido en el debate, pero creo que no se incluyó, que en todas partes diga que se utilicen plásticos biodegradables y compostables, porque el biodegradable per se pasa esto, ¿no? Que se puede disolver a la intemperie, pero se crea un microplástico que va a comenzar a volar y que va a llegar al mar igual. En cambio, el plástico compostable es un plástico que se va a degradar completamente ya en la tierra y que realmente puede, que no le hace daño al medio ambiente. Muy bien. Gracias, asambleísta Gabriela Larrategui. Interesante esta reflexión. Voy con usted, asambleísta Esteban Albornoz. Igualmente, ¿cómo llamamos a la conciencia, a la ciudadanía? Con educación. Por eso hay un capítulo importante en la ley que habla justamente sobre la concientización, sobre la educación que se debe dar. Y claro, por otro lado, es los incentivos que podrían generarse a través de esta ley. Y finalmente, pues, si hay el último capítulo, que es sanciones e infracciones, asumimos lo que está establecido, los mismos criterios económicos que ya están en el Código Orgánico del Ambiente. Se clasificaron las infracciones que son de los ciudadanos también, pero también de los productores de plásticos y de otras instituciones, pues como muy graves y leves. Creo que es importante que tengamos conciencia de que si no cumplimos, pues va a haber una sanción económica. Ese es un incentivo negativo, digamos, que se da, pero creo que es necesario, la conciencia. Pero mire, yo confío muchísimo en los jóvenes. Ellos son los que van a producir los grandes cambios y han producido a través de la historia la juventud. Los jóvenes son los que se apoderan de no este discurso, sino de estas iniciativas, pues, y ellos son los que nos van a conducir a tener un mejor planeta, a tener conciencia de que tenemos que solucionar estos problemas. Yo creo mucho en la juventud y ellos se van a apoderar de esta ley. Yo estoy en plena seguridad y con ellos vamos a conseguir que no necesitemos sancionar, que no necesitamos poner multas, sino simplemente que vamos a cumplir. Muy bien, gracias, asambleístas. Yo les quiero agradecer por estar con nosotros aquí en Tercer Debate y conversar sobre este tema que sin duda es de interés nacional, de interés colectivo, esta iniciativa que sin duda fue aprobada con 129 votos. Entendemos que ya desde el pasado 5 de noviembre el Ejecutivo tiene en su poder esta iniciativa, transcurren los 30 días para su sanción o en su defecto su veto. Esperemos a conocer la decisión del Ejecutivo y bueno, el trámite continúa. Esperemos que pueda estar ya vigente en nuestro país por lo menos hasta finales de este año. Gracias, asambleísta Esteban Albornoz. Gracias, asambleísta Gabriela Larrategui, por estar con nosotros en Tercer Debate modalidad virtual. Amigas y amigos, nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.